Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. edición especial de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Titi. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para todas las personas que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo año próspero, que tengan un bonito año junto a Jesucristo y que este sea, si no lo ha sido en su vida aún, el año de la reforma en su vida. Para ti igual, Titi, y para Amén. todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Cecilia? Estoy bien, estoy emocionada. Tenemos folleto nuevo. Sí, qué bonito que estamos estudiando así como por libro, me gusta eso. Me gusta en realidad, es como muy teológico hacer eso. A mí igual. Bien, vamos a iniciar ya. Así que le voy a pedir a la Titi que nos pueda leer los comentarios de las redes sociales y todo lo que ha pasado. Ya. Mira, tenemos un comentario en YouTube de Susi que siempre nos comenta. Susi dice: que Dios los bendiga, chicos, una hermosa Navidad y gracias por este trimestre lleno de bendiciones. Este libro de Deuteronomio ha sido algo muy interesante de estudiar. Chicos, un pedido especial. Tengo un amigo que va a empezar el siguiente año al mando del Ministerio Joven en la iglesia. Me gustaría que oren por él. Se llama Dani. Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos también para ustedes, por supuesto, que vamos a estar orando por Dani y por todo su espacio joven. Eso. Qué lindura. Tenemos otro comentario, Mati, de FC. Dice: es ser sensacionalista pedir que los gobiernos no usen el SEO para pasar por arriba de los derechos fundamentales de las personas. Saludos, estimados. Mira, es una pregunta, ¿cierto? Ajá. Tenemos que responderla. Oye, pero creo no haberlo entendido. ¿Qué es el SEO? ¿Sabes tú? No, yo no entiendo. Quizás, no sé, por lo que está preguntando, no sé si se está refiriendo como a la Fuerza Armada, o quizás de repente al guanaco, al zorrillo, algo así. Porque no, es como SEO con punto suspensivo, ¿cierto? Ajá. Y se llama ETC, así se llama, ETC. No, se llama FC. ETC, ah, ya. Bueno, amigo, que el Señor No, te bendiga, quizás para intentar lograr o intentar entender, intentar responder lo que él dice, hay que entender, yo creo que igual la reprensión, digamos, podemos clasificarla en dos, ¿ya? Pueden haber varias, pero clasifiquémosla en dos grupos. Que puede haber una que es necesaria, ¿no? Porque si alguien está haciendo un acto terrorista o algo malo, si hay una persona violenta en la calle corriendo con espadas haciéndole daño a la persona, esto está basado en un hecho real, hay que retenerla, o sea, se tiene que hacer una reprensión obligatoria para que la persona sea sancionada o encerrada si es un peligro público. Como también está la que es arbitraria, ¿no? Que es la que yo creo que es la que él pregunta. O sea, si hay una arbitrariedad, obviamente no debería, no se debería. Si él me pregunta eso, porque nadie puede imponerse sobre los demás o nadie debería imponerse sobre los demás a la fuerza. Cosa que no pasa en este mundo, o sea, la gente siempre se impone a la fuerza. Quizás él lo está preguntando, yo creo, por el alzamiento y ahí, bueno, hay toda una confusión, ¿no? Porque yo fui testigo, mira, esto es personal, pero yo fui testigo de las personas que estuvieron en el alzamiento. Yo trabajaba en Metro Salvador, a dos cuadras de lo que hoy día se conoce como la Plaza Dignidad, y habían un montón de personas que lo hacían muy bien, ¿ya? Así que yo no puedo generalizar porque yo vi marchas de parvularias, vi marchas de profesores, donde se veía algo muy bonito, la titia y los profes. Algo muy bonito, entonces, o más que algo bonito, algo muy serio, ¿no? Algo que uno dice, de verdad estas personas están buscando algo real. Como también vi a otros que iban solo a hacer desmanes, que tenía incluso compañeros de trabajo que decían, no, vamos a ir a puro pelear con los carabineros y eso es lo que hacían. Entonces, si se refiere a estas cosas, como que, bueno, en ese punto en el físico hay tanta confusión que como que habría que, no sé, revisar personalmente o por evento, pero no sé si responderé su pregunta. No sé si eso es lo que él se refería.
Y también, bueno, es muy profunda su pregunta porque él habla de los derechos fundamentales. ¿Qué entiende él como derechos fundamentales? ¿Los derechos que dice la ONU en el Tratado de Derechos Internacionales? ¿O los derechos fundamentales como el derecho a vida, derecho a propiedad y derecho a libertad? No, por eso no sé si se podrá responder así. Pero esperemos que le responda un poco la pregunta y gracias porque se hagan preguntas así tan serias. Ujú. ¿Hay más Esos son comentarios? los saludos. No, esos son. Ya, bien. Entonces, démosle. Que no se torne político esto. Y vamos a partir. ¿Les parece que oremos? Así que para partir el año vamos a partir con una oración espacio podcast y Acuérdate de orar por Dani. vamos a orar por Dani. Vamos a orar por Dani y por todos sus anhelos este año. Partamos. Padre Celestial, te agradezco porque nos dan la posibilidad de poder estudiar, Señor, un folleto nuevo. De poder seguir estudiando, Señor, ya que es imposible, como decía Wycliffe, que el pueblo se reavive sin tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que podamos ser reavivados, podamos ser la última generación que te vea venir, Señor, la última generación que te va a ver venir, Señor, y que este estudio de la carta o el sermón de los hebreos sea muy útil para nosotros, para que en un futuro, Señor, cuando o tengamos que defender la fe como dice Pedro, o el Espíritu Santo nos tenga que traer a memoria, este contenido esté en nuestro corazón. También te pido por Dani, Señor, por los pedidos que han hecho, y por cada uno, Señor, de los jóvenes que también tiene su pedido en su corazón y no lo ha hecho en este espacio podcast. Cumple nuestras peticiones, sé misericordioso con nosotros y por favor guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos sin merecerlo en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Estamos comenzando este nuevo folleto que, bueno, primero voy a hablar un poco del folleto que lleva por título El mensaje de Hebreos. Claramente ya no vamos a dejar de estudiar Deuteronomio, vamos a empezar a estudiar la carta a los Hebreos. Y hoy nos toca iniciar con la lección número 1 que lleva por título La epístola a los Hebreos y a nosotros. Vamos a estudiar el texto de esta semana que se encuentra en Hebreos 10, del 23 al 39. Y comienza con una pregunta. ¿Te imaginas cómo habrá sido escuchar a Jesús o uno de los apóstoles predicando? Qué maravilloso hubiera sido algo así, ¿cierto? Dios se aseguró de conservar en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros, la epístola de Pablo a los Hebreos. Esta epístola estaba dirigida a los creyentes que aceptaron a Jesús y que por esa causa posteriormente experimentaron sufrimientos y dificultades. Algunos estaban siendo avergonzados públicamente, otros estaban siendo perseguidos, otros enfrentaban problemas económicos, muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse su fe. Y es algo bastante parecido a lo que de repente nosotros experimentamos como cristianos. Así que vamos a estudiar un poco sobre esto y lo que tiene Pablo para decirnos. Mati, tus datos de alto impacto, ¿cuáles son? Mira, una lista muy bonita que encontré en una página cristiana. Se llama What Christians Want to Know, o sea, lo que los cristianos quieren saber. Y es una lista sobre los mejores predicadores de la historia. ¿Ya? Algunos no estoy muy de acuerdo porque la hace una lista en ciertos lugares, ¿ya? Pero por ejemplo, en 10º lugar coloca al predicador apóstol Pablo. Muy prolífico, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, trabajó en el Imperio Romano y sus sermones hasta el día de hoy siguen siendo uno de los más efectivos, como lo vemos en Hechos 17 o incluso en su carta a los Hebreos. En el 9º lugar está el príncipe de los predicadores. ¿Sabes tú, Cecilia, quién es el príncipe de los predicadores? Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon tiene más de 300 millones de copias de sus sermones, imagínate, y su influencia llegó a más de 200 iglesias. Incluso es conocido porque su iglesia es una de las más importantes en la historia. Y me acuerdo, esto es una historia nomás, ¿ya? Pero relato, pero me encantó el relato. Y es que se cree que Charles Spurgeon le preguntaba cuál era el secreto de sus predicaciones, por qué eran tan poderosas. Y él llevaba a la persona a un segundo piso en su iglesia y le mostraba que habían cientos de personas orando antes de él predicar.
Él decía, aquí está el poder de mi predicación. En octavo lugar está Martín Lutero el Reformador. Martín Lutero causó, bueno, ya lo hemos hablado un montón, ustedes saben ya que soy muy fan de Lutero, pero uno de los golpes que hace Martín Lutero es a la predicación, porque antes las misas se hacían de espalda al público. En cambio, cuando llega Lutero, forzadamente se tienen que cambiar a empezar a mirar a las personas, ya que su misa era muy atípica, ¿no? Él no solo hacía la misa, sino que hacía algo muy, muy diferente, ¿no? Diferente al público. El incansable John Wesley. John Wesley, bueno, está en séptimo lugar con sexto George Whitefield, que se cree que eran enemigos, porque eran los dos grandes predicadores de su tiempo, pero en realidad se cree que eran muy, muy amigos. Imagínense, John Wesley pegó más de 40.000 sermones en más de 30.000 lugares y llegó, se cree, a miles y millones de personas. Incluso Whitefield, que es el que está en sexto lugar, se cree que tiene un sermón que duró por lo menos unas 40 horas. Imagínate los récords, qué lindo récord de predicaciones. Y bueno, y Jonathan Edwards, el puritano conocido por Estados Unidos, que es uno de mis también favoritos. Oye, yo sé que hablo mucho de los puritanos, pero los puritanos, un 10 de 10. Jonathan Edwards, que no solamente era autor y predicador, sino que también era un escolástico muy conocido. Y uno de sus sermones más conocidos, el pecador en las manos de la ira de Dios. Hizo que toda la gente llorara y cientos de personas se arrepintieran. Y si no me equivoco, también hay un relato de Jonathan Edwards cuando está predicando. Parece que es Jonathan Edwards, que es cuando él está predicando y una persona muere después de que él hace una declaración en contra del pecado. Bueno, me parece que es Jonathan Edwards. Cuarto lugar, John Knox. Se le llamaba el Thunder Scott, que es como... Thunder es como el rayo McQueen, pero este es el rayo Scott, el trueno Scott. Ya, escocés, también, bueno, se cree que era estudiante era estudiante calvino y tenía un centro bíblico de predicaciones. Y también era una persona muy apasionada por cómo se conocía predicar. Juan Calvino, bueno, Juan Calvino yo no sabía que era tan buen predicador, yo sí sabía que era muy buen teólogo, muy buen sistemático, ya que escribió mucho y nos ayudó mucho hoy día a nosotros a tener sistematizar la teología. También era muy buen expositor, se cree, dice este ranking. Segundo lugar, el que cité en mi oración, Juan Wycliffe. A mí me encanta Juan Wycliffe porque es como el alba de la reforma, ¿no? Digamos que uno de los primeros reformadores, y era filósofo, teólogo y un muy buen predicador, y él lo que más quería en sus predicaciones y en su escrito que la gente leyera la Biblia, por eso se dedicó a traducirla al inglés. Así que, ¿quién mejor predicador que alguien que haga que la gente lea la Biblia? Y en primer lugar me gustó lo que hizo la lista porque es ¿cuál sería tu elección? Así que les pregunto a ustedes, ¿a quién pondrían en primer lugar? Yo creo que todos pondríamos a Jesús, ¿no? El Sermón del Monte, pero si tienen algún otro, por ejemplo no está Billy Graham, también habían algunas listas que hablaban yo me leí libros de este caballero, Martin Luther King. Oye, era buen predicador, pero tenía esta influencia como pentecostal que yo creo, porque nunca le he hecho un seguimiento, pero esta influencia cuáquera, ¿no? Que como que la gente se exaltaba y se ponía a gritar, que es muy común hoy día en los predicadores, lamentablemente, y en ese tiempo también lo fue común. En el tiempo de Martin Luther King, así como también en el tiempo de nuestros pioneros adventistas, que si uno lee primeros escritos, muestran ellos cómo también tenían ciertos alzamientos espirituales. Y eso, yo pondría a Jesús. ¿A quién pondrías tú? A ver, se me ocurre, yo pondría a Bullón. Siempre me hace llorar. No sé ustedes, pero él siempre me hace llorar. Oye, excelente predicador, Bullón, ¿eh? Yo, toda la teología que he estudiado, o todas las personas que conocí así como súper sabias teológicas, todo lo que queráis, pero Bullón es la crema de la crema en predicación, es verdad. Bien, ¿y ustedes? ¿A quién colocarían? Déjenlo ahí en los comentarios, que el Señor les bendiga y vamos a iniciar con el comentario. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Recuerden abrir sus Biblias en Hebreos 10,
del 23 al 39. Entonces, Mati, lo leo, ¿cierto? Del 23 al 39 no es mucho. Así que dice así: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traed a la memoria los días del pasado, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis gran conflicto y aflicciones. Por una parte fuisteis hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También os compadecisteis de los presos, y con gozo padecisteis ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos tenéis una posesión mejor y perdurable. No desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido, porque aún en un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Comento? Ya. Sí, Mati. Bueno, datos importantes sobre la carta a los hebreos es que es un sermón, ¿ya? Bueno, con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que no es como una carta como las otras que hemos leído, que tienen un destinatario, que tienen un saludo, sino que empieza a hablar abiertamente de Jesús en los primeros capítulos para hablar después de la fe. También introduce temas bien complejos dentro de la fe judaica, que son el santuario, la expiación, para finalizar con un llamado súper lindo, que está incluso dentro de estos versos en el capítulo 10. Otra cosa sumamente importante, y es que la autoría de la carta es desconocida hoy día. Hablando en debates teológicos, es desconocida, porque no dice quién la escribe. Pero entendemos y creemos, los adventistas, de que es de Pablo porque la profeta lo dice. ¿Ya? Pero incluso al leerla como que no es tan lejana a Pablo. Por eso muchos le dan la autoría de Pablo, porque si tú lees lo que habla, las citas que ocupa, la forma de hablar de Jesús, la forma de hablar de la justificación por la fe, es así como cuando uno lee algo y dice, esto es muy Pablo, ¿no? Así como que eso, me estoy leyendo un libro de Jan Bullán, oye, qué joya. Yo sé, perdón que lo diga tanto, pero me encanta Jan Bullán. Este es como el quinto libro que me leo este año de Jan Bullán. Y me estoy leyendo uno que se llama La vida y la muerte del señor Batman, un análisis de la vida de un hombre malvado. Y es como que yo siempre digo, cuando leo, por ejemplo, La Peregrina, cuando tú lees esos libros, yo le digo a la Titi incluso, si tú lo lees sin saber de quién es como que uno dice, esto es muy Jan Bullán, así como Jan Bullán, es como, ya, este es Jan Bullán. No necesita el título, o sea, necesita la autoría. Entonces eso pasa con Hebreos, ¿ya? Hebreos trata temas tan complejos como la expiación y, digamos, habla de Melquisedec, ¿ya? Que también es un tema para los teólogos, sobre todo para la hipótesis documentaria. Pero mientras vamos a ir estudiándolo, vamos a darnos cuenta que este sermón no solo es muy profundo, sino que es muy lindo, ¿ya? Como que tiene una intención de de tocar el corazón de las personas hablando de Jesucristo. Yo creo que eso es lo esencial y de eso voy a comentar yo ahora. Y es que el sermón a los hebreos es un énfasis en Jesús. Bueno, después se van a dar cuenta en el capítulo 6, cuando lleguemos a ese capítulo,
que Pablo dice, estas son cosas básicas, ¿ya? Así que lo que aprendamos por lo menos las primeras 6 semanas o 7 semanas del estudio de Hebreo, tienen que entender de que lo que vamos a estudiar es básico para tu fe, ¿ya? Es básico. Y bueno, y leer los versos que quiero reflexionar son el 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, de esto trata el sermón a los hebreos, de que no perdamos nuestra esperanza. Incluso en el último capítulo se van a dar cuenta que él vuelve a remarcar, ¿no? Al hacer el llamado, habla de esto, que sepamos que Dios es fiel y la fidelidad de Dios no se acaba. Y mantengamos esta esperanza. Y lo otro es que habla de Jesús. Pero mira, quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que en el que el verso 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, aquí está, si yo te podría decir, en esta carta habla de los secretos de Jesús, te podría decir que aquí está el secreto del pecado. Entonces, oye, pero ¿cómo es eso? ¿La clave del éxito para el pecado? No. Y el secreto es que todos los apóstoles que cada vez que juzgan a un pecador o a alguien que ejerce pecado, es esta calidad de pecado. La calidad del pecado voluntario. Y es porque los santos batallan contra sí mismos para vencer al pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Pero los que no, pecan deliberadamente. Y esos son los que son tratados como impíos, ¿cierto? Como personas malas. Pero bueno, después de esto, exalta nuevamente a Jesús, lo exalta como el Hijo de Dios, y bueno, y así termina el capítulo 10, ¿ya? Y termina diciendo esta frase mítica que viene Habacuc, que dice, el 38, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Eso, Titi. Amén. A mí me gustaría recalcar un poco de como una estructura que vi en el texto, que yo veo que nos están dando una orden, veo que nos están diciendo cómo cumplir con esa orden y nos están diciendo también por qué hay que cumplir con esa orden. La orden sería retengamos firmes la confesión de la esperanza sin vacilación. Significa que no vacilen en su fe. Y ¿cómo nos dice que lo hagamos? Sería el versículo 24 al 25, dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que busquemos ayuda en nuestros pares y que nos demos ánimo. El 25 dice, no dejemos de congregarnos. ¿Qué significa? Vayamos a la iglesia, veamos a nuestros hermanos. Como algunos tienen por costumbre, no dejen de congregarse. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día está cerca. ¿De qué otra manera? Traigan, el 32 dice, traed a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis gran conflicto y aflicciones. Recuerda esos momentos difíciles para ti, en los que el Señor estuvo contigo. Es bueno recordar, nosotros nos tuvo que quedar muy en claro que es bueno recordar, gracias al folleto pasado, por lo que uno ha pasado. Si recordamos todas las aflicciones de las cuales el Señor nos ha sacado, también nos da ánimo. Y ¿cuáles serían las razones por las cuales tenemos que hacerlo? El 26 y 27 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido la verdad que conocemos, ya no queda sacrificio por el pecado y sería una horrenda expectativa de juicio, ¿cierto? También, piensa, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Así se considera al que peca voluntariamente. Qué horrible. Entonces, esa es una de los porqués. El otro porqué es porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré retribución. El folleto pasado también hablamos que el Señor hace juicio. Entonces nosotros tenemos que quedarnos por el lado de que reclama el juicio, no por el lado de que le va a llegar el juicio, ¿cierto? Y el otro, con lo que me gustaría terminar, el 35 y 36, dice, no desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una recompensa, ojo, nada es en vano, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Entonces,
el motivo de esto es animarnos. Estamos ya a principio de un nuevo año, quizás estamos cansados por lo que ha pasado, quizás no ha sido el año de todos. El Señor deja aquí estipulado en su Biblia: perseveren y tengan ánimo y no flaqueen, sigan conmigo. Eso. Ahora viene Asimila. En Asimila quiero recalcar la historia, que como ejemplo de lo que nos puede estar pasando a nosotros, estaban los hebreos que estaban pasando por momentos de dificultad, estaban pasando momentos muy difíciles para ellos, no los trataban bien y la opinión pública, todo era un ambiente bastante desalentador. Pero también el folleto habla de otro ejemplo, que estaba en un momento también difícil de su vida, y ese es el caso de Elías. ¿Recuerdan la historia que aparece en Primera de Reyes? Cuando Elías, si no me equivoco, acababa de hacer tremendo milagro y lo amenazaron de muerte. Y obvio, a cualquiera que lo amenacen de muerte, uno no se va a sentir bien. Entonces, esto le pasó a Elías y él se desalentó y más encima se escondió. No sé si recuerdan bien la historia, pero él pasó por un momento muy difícil. Entonces, ¿qué podemos aprender para nuestro propio caso personal a través de la interacción de Dios con Elías después de la experiencia que tuvo? Porque la experiencia muestra que Dios fue tierno, tuvo cuidado con él, fue sabio y suplió las necesidades que tenía sobre el peligro y la lucha por la cual él pasaba. Entonces, primero, el Señor se preocupó por sus necesidades físicas. Significa que le proporcionó comida y lo dejó descansar. Luego, en la cueva, amablemente lo reprendió. Le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo ayudó a comprender mejor cómo él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que en una voz suave y apacible, ¿cierto? Entonces, Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. Así es como el Señor también quiere tener esta relación contigo, quiere suplir todo lo que tú tengas, todo por lo que tú estés pasando. El momento, el Señor quiere estar contigo, quiere suplirte y quiere ayudarte, quiere animarte y darte finalmente la obra que tienes que hacer. Ahora viene Diáloga. Estos sermones importantes en la Biblia, como el de Hebreos, como el alma mater que le dicen, de Mateo 5 al 8, Mateo capítulo 5 hasta el 8 de Jesús. Hay varios sermones que han marcado la historia. O estos sermones han marcado la historia, digamos. Porque los otros de repente ni sermones le llaman, ¿no? Pero a ti, Titi, ¿cuál es el sermón que más te ha marcado la vida? Para mientras lo pienses. Porque todos nosotros hemos escuchado un montón de sermones. Bueno, yo que estudié teología o que soy de la iglesia no hace mucho tiempo, aún así he escuchado muchos sermones. O sea, desde que era de jóvenes, cuando me acuerdo cuando me hicieron el llamado para hacer el Caleb y plantar una iglesia, nunca olvidé ese sermón. Desde cuando iba a los congresos JA y me tocaban el corazón y me hacían salir lágrimas explosivas de los ojos. O incluso en los viernes de tarde antes de salir a la mies en la universidad, cada viernes en la clase de crecimiento espiritual me tocaba el corazón nuestro decano, el pastor Alaña. Pero yo creo que nunca voy a olvidar, y hasta el día de hoy me marca, incluso hasta me lo aprendí de memoria porque lo escuché varias veces. Ese nivel de toque me pasó. Y leí el libro y todo, se me tocó, yo creo que mucho. Y es que cuando fui a un congreso, bueno, al circuito de campeón en Brasil, el tercer día más o menos, vino un pastor que hablaba muy rápido y ahí me di cuenta que tenía el don de lengua porque le entendí.
Le entendía, hablaba muy rápido portugués, pero habló, era muy sencillo él, una persona muy calmada. Y él habló del cielo. Y él se puso a relatar la segunda venida y el cielo. Hay un libro que se llama así, no lo ocupó de ahí el sermón. ¿Sabes que desde que empezó a hablar, yo me puse a llorar? Y lloré, yo creo que todo el sermón. Y hasta el día de hoy me toca escucharlo de nuevo, recordar y pensar en eso. Y me motiva mucho irme al cielo por eso, ¿no? Porque saber cómo es. Bueno, y si lo habláramos más, de repente nos serviría más. ¿Y tú, Titi? ¿Qué sermón te ha marcado la vida? O quizás nunca olvidas o dices, ¿sabes que esto me cambió la perspectiva de la vida? Este sermón hizo que yo fuera diferente. O sea, uno se puede imaginar así como sermones maravillosos, así como espectaculares, pero al fin y al cabo, los sermones que te marcan, los sermones que te tocan el corazón son los más importantes para ti, po, no son los espectaculares. Tengo un recuerdo de un congreso que hicimos acá en Chile, se llamaba Wake Up. Y el orador del congreso era el pastor Abraham. El Abraham, nuestro amigo Abraham. Y si les soy sincera, yo creo que el Señor quería que yo estuviera ahí. Sí, ese congreso fue un congreso súper difícil para mí. De hecho, me pasaron muchas cosas. Me picó el pie una abeja. Me picó el pie una abeja. Hubo una noche en la que tenía fiebre, así. Me sentí muy mal en ese congreso. La pude haber pasado muy mal. Pero gracias a los sermones de ese congreso, en los cuales el pastor Abraham contaba su historia, lo recuerdo muy bien. Él contaba su historia de conversión y cómo el Señor quiere que le seamos fiel de verdad y que hagamos nuestro culto en las mañanas, lo busquemos de primero. Y gracias a ese congreso yo empecé a hacer bien mi culto todas las mañanas. Y eso de verdad me cambió la vida. Fue algo de verdad muy maravilloso para mi vida. Nunca me había sentido tan cerca del Señor como en ese momento. Eso. Lindo nuestro amigo Abraham, como lo ocupa el Señor. Un saludo para él si nos escucha, si es que llegue a escuchar el espacio podcast. Lo queremos mucho. Que el Señor bendiga su ministerio y bueno, y que lo siga ocupando porque su sermón es muy lindo. Y a ustedes, ¿qué sermón le marcó la vida? Déjenos en los comentarios. Ahora viene Aplica. La cita de esta semana dice así: la esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más poderosos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Amén, amén. Este lindo sermón a los hebreos, a esta iglesia que ya estaba perdiendo a todos sus apóstoles, va a servirnos también a nosotros que ya estamos también en un tiempo casi de persecución y casi en el fin. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Titi. Ha sido más cortita esta lección. Ya vamos a darle de lleno este trimestre. Vamos a estudiar hebreos como locos, así que pónganse pronto. Les recuerdo compartir nuestros materiales, darle me gusta, comentar. También revisar nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, como la de Joven Adventista Oficial, donde van a encontrar resúmenes, podcasts, llave maestra, quiz y demás. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se llama la siguiente lección, Lleva por Cecilia? título El mensaje de Hebreos. Muy bien. Ya hemos finalizado. Que tengan un lindo año nuevo.
y cuáles son sus deseos para este próximo año. Eso me gustaría que también dejaran en los comentarios si se motivan, Sí. cuáles son sus deseos. Ah, ¿El tuyo, Titi? acercarme más al Señor, por supuesto. ¿Tú algún deseo? Acercarme más. Yo igual me gustaría ser más consagrado, estar consagrado a Jesús Amén. en un 100% este año. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo año nuevo y una buena semana. Recuerden estudiar su folleto. Nos escuchamos en Chao. un nuevo espacio podcast. Chao.